Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el diagnóstico de averías de un motor. Nuestro equipo está conformado por López Hernández Juan Pablo, Erwin Murría Moreno, Ochoa González Mario y Villanueva Mendoza Brian Ricardo. Nosotros somos el equipo 7 y de la materia de motores de combustión interna. Bien, yo voy a hablar un poquito de qué es un chispómetro. Es un dispositivo usado para la detección de defectos o ioporos y recubrimientos mediante corriente eléctrica continua, también conocido como ensayo de chispas. Estos dispositivos son empleados especialmente cuando las piezas metálicas recubiertas están sometidas a ambiente muy corrosivos, en lo que cualquier defecto del recubrimiento puede ser provocado en daños de las piezas. Bueno, ahora vamos a continuar con la localización de averías del motor. En este caso son 7 puntos, los más importantes y principales, la cual sería escucha y observa, comprueba el sistema de encendido, inspecciona el sistema de combustible, examina el sistema de escape, verifica el sistema de enfriamiento, inspecciona el sistema de lubricación y realiza el escaneo del sistema. En este caso, en el primer punto, tenemos que el escuchar y observar el motor se hace cuando enciendes el motor y presta atención a cualquier ruido inusual o cualquier vibración. Para comprobar el sistema de encendido, tienes que verificar las bujías, los cables de encendido y las bobinas de encendido. Para el caso número 3, en el sistema de combustible, verificamos que el filtro de combustible para asegurarte de que no esté obstruido y tenemos que comprobar las líneas de combustible en busca de fugas. Para el sistema de escape, tenemos que inspeccionar el sistema de escape en busca de fugas o daños. Presta mucha atención a cualquier olor inusual de los gases de escape, es lo que hay que hacer. En el sistema de enfriamiento nos tenemos que asegurar de que el nivel de líquidos refrigerantes sea el adecuado y que no haya fugas en el sistema de enfriamiento. Y en sexto lugar, tenemos que para el sistema de lubricación hay que verificar el nivel y la calidad del aceite del motor. Y finalmente, para el punto número 7, tenemos que hacer el escaneo del sistema. Ya sabemos que se utiliza un escáner de diagnóstico de vehículos para así ver los códigos de error almacenados en la computadora del automóvil. Bueno, en este caso tenemos un analizador de motor, el cual nos dice que también es muy conocido por ser un analizador de gases de escape. Y esta es una herramienta que se utiliza para evaluar y analizar el funcionamiento y el rendimiento del motor del vehículo. Con esto proporcionamos una información muy detallada sobre los diferentes parámetros del motor, lo que al final resulta que el diagnóstico salga de una manera más adecuada y segura. Luego tenemos el osciloscopio. En este caso se trata de un instrumento electrónico que se emplea en la mecánica para la puesta a punto de los motores y que está construido por un tubo de rayos catódicos y una pantalla con escalas de referencia donde un haz de electrones dibuja una curva representando cómo varía una magnitud con respecto al tiempo y a otra magnitud. Luego, en este caso, tenemos el siguiente instrumento, el cual sería un vacuómetro, que en otras palabras se traduce como que es uno de los suministros industriales de gran importancia, ya que se trata de una herramienta de gran utilidad que se utiliza para la medición de presión cuando es menor a la presión atmosférica. Esto quiere decir que es capaz de medir el vacío. También tenemos sobre el vacúmetro que el objetivo de este es medir cómo cae la presión en un entorno. Esto se puede controlar y analizar en el funcionamiento de un motor de dos o más cilindros, cuya función es aspirar y comprimir gases. En este caso, los cuerpos de inyección, o sea, llevar a cabo la regulación de todos los cilindros por igual. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la prueba de compresión. Como sabemos, el proceso de combustión del motor se realiza en el interior de unas cámaras, llamadas también cilindros del mismo. Es en los cilindros donde se desarrolla un ciclo de 2 o 4 tiempos, dependiendo en todo caso del tipo de motor que lleve instalado el vehículo y sus características. Como sabemos, una pérdida en la compresión del vehículo
se debe a la falta de retención neumática necesaria para que funcione el flujo volumétrico. Mostraremos a continuación algunas de las causas de la misma. Bueno, tenemos que la compresión del motor de un vehículo se refiere al momento en el que el aire y el gas se mezclan en los cilindros de un motor, proceso necesario para el correcto funcionamiento del vehículo. Entre ellos tenemos que en este punto se incorpora la relación de compresión que influye de forma directa en el rendimiento del motor. Esto se puede interpretar de varias formas, como la diferencia de volumen existente entre la relación aire-combustible cuando se comprime o detona en el interior del vehículo, como la diferencia de volumen que hay entre dos posiciones extremas del pistón dentro del cilindro, como sabemos, las siglas PMI o punto muerto inferior o PMS, punto muerto superior. Como sabemos, uno de los requisitos necesarios para la relación de la misma se mide de forma numérica, indicando las veces que que la mezcla se ha expandido después de haberse quemado. De esta forma, una relación 12:1 reflejará las 12 veces que la mezcla ha expandido su volumen tras arder, y la fórmula para calcular la relación de compresión se calcula a través de varios factores, entre ellos el diámetro inferior del cilindro, la carrera del pistón, distancia que recorre entre punto muerto superior y punto muerto inferior, volumen mínimo de la cama de combustión, todo esto visto en problemas realizados en clase a lo largo del parcial. Bueno, una caída de compresión suele producirse por un daño en el sellado del cilindro o debido a alguna fuga o defecto. Entre las más comunes tenemos la bujía, que produce fugas en caso de estar en mala posición o con la rosca en mal estado. El aceite, que si es de mala calidad, la compresión será baja, pues presenta una especificación incorrecta para el tipo de motor vestido. Tenemos la culata, que producirá fugas y una caída en la compresión si la junta está dañada o mal instalada. El bloque de motor se encuentra ante la misma situación. Otro, tenemos anillos del pistón y o cilindros, cuya principal función es garantizar el sellado. El problema de estos viene cuando están desgastados o flojos, provocando holguras y fugas. Y como algún dato adicional, también tenemos entre ellos la sincronización, que es cuando el motor no tiene una sincronización adecuada, las válvulas no ejercen su función correctamente, y en caso de que alguna de estas se dañe, se producirán escapes y caídas de presión. Bueno, como tal, la prueba de compresión se indica de la siguiente manera: el cómo medirla. Es mediante agujeros en el pistón, en el cuales podemos también encontrar la misma, problemas dentro de la cámara, desgaste en la correa de distribución, que al romperse puede generar falla en la distribución de anticongelante y un calentamiento, por lo cual tenemos que revisar cabeza y monobloc, así como empaque de la misma. Para la prueba de compresión tenemos que seguir una serie de pasos. El primero es conseguir un manómetro para hacer que la misma se mida la compresión de 1 a 120 PSI, indicando la compresión del motor. También proceder a encender el motor del coche y dejarlo calentar durante unos minutos hasta que llegue a una temperatura vital. Prueba a dar vuelta en el coche, de esta forma se calentará lo suficiente para hacer la medición antes de realizar la prueba. Apagar el motor y desconectar los cables también es otro de los puntos importantes, pues tras pegar una vuelta, apagar el motor y desconectar los cables de cada una de las bujías, teniendo en cuenta el orden de los cables, ya que si colocamos un cable mal, el funcionamiento del motor no va a ser el mismo. El cuarto paso es conectar el manómetro con la culata. Con un sacabujías, dependiendo del tipo de vehículo, conectar la punta del manómetro en la culata donde se inserta la bujía. Comprobar que la boquilla del manómetro tape por completo el orificio de la bujía, encender el motor y acelerar durante unos segundos. De esta forma podremos medir de manera más efectiva la compresión. Una vez finalizado esto, apagamos el motor y seguimos el paso con cada una de las bujías. Como quinto y último paso, comprobar que todas marquen lo mismo. Cada una de las bujías tiene que contar con la misma presión.
debido de ser la indicada por el fabricante, dependiendo del tipo de vehículo también que estemos manejando. Por lo general, en motores de gasolina solo se puede ver una diferencia de 1.5 bar y en una relación de valores de 14:1 se suma 14 más 1 y el resultado será de 15. Este debe ser el valor indicado por el manómetro. Bueno, pasando al apartado de diagnóstico de averías, nosotros vamos a centrarnos un poco más en la tabla para el diagnóstico de averías. ¿A qué nos referimos con la tabla para el diagnóstico de averías? Pues bueno, una tabla de diagnóstico de averías de un motor es una herramienta que proporciona una lista estructurada de posibles problemas y soluciones. Todas estas relacionadas con el funcionamiento del motor de un vehículo o con alguno de los otros sistemas que conforman o que son parte del mismo vehículo. Esta tabla se utiliza como una guía para ayudar a los técnicos automotrices a identificar y resolver problemas comunes que pueden ocurrir en nuestro vehículo. En este caso, la tabla puede incluir varias columnas con la siguiente información. Nosotros vamos a hablar, o las tablas que vamos a mostrar son de 4 columnas. En la primera columna vamos a tener la avería, la cual describe el problema o síntoma específico que experimenta el motor. Aquí se va a poner más o menos, o más bien la falla que estamos viendo o la cual estemos percibiendo. En la segunda columna tenemos los síntomas, en la cual se van a enumerar los signos y síntomas que indican la presencia de la avería del motor. Esto puede incluir la pérdida de potencia, ruidos anormales, sobrecalentamiento, humo de escape o cualquier otro tipo de anomalía o mal funcionamiento que esté pasando en nuestro vehículo. En la siguiente columna son las causas probables. En este apartado se van a enumerar las posibles causas que podrían estar causando la avería. Estas causas pueden variar desde componentes desgastados o dañados, hasta problemas en los sistemas de combustible, lubricación, enfriamiento, encendido, eléctrico o entre otros. Aquí en esta parte vamos a ver o se va a diagnosticar cuáles son las posibles las causas que estén generando nuestra avería o nuestro mal funcionamiento de nuestro vehículo, ya sea conforme nosotros lo podamos percibir o con lo que sea más común que pueda fallar en dichos problemas. Lo siguiente y la cuarta y última columna son las posibles soluciones. En este apartado se va a proporcionar una lista de acciones recomendadas para solucionar el problema. Estas soluciones pueden incluir reparaciones, reemplazos de componentes, ajustes, limpieza, entre otros. Aquí es muy importante que dicha tabla tenga o lleve un orden en este apartado. Hablando de las posibles soluciones, se debe tener en cuenta que se debe empezar con las soluciones las más sencillas o las que lleven menos trabajo o menos interacción con las piezas. En este caso puede ser desde, por ejemplo, un cambio de aceite, checar niveles, medir el voltaje de la batería y conforme vayamos descartando estas posibilidades, vamos a ir yendo a unas más laboriosas, como puede llegar al caso de, no sé, abrir el motor, bajar la transmisión. Cualquiera de esas, pues como es un trabajo que es más complicado, por eso se recomienda llevar un orden y dejarlo para el final. Entonces, por eso es muy importante llevar un orden en este aspecto. Ok, ahora pasamos con unos ejemplos de la tabla. Por ejemplo, en una avería podemos tener, regrésale, en la avería podemos tener la pérdida de potencia. En este caso es el problema que vamos a estar visualizando y podemos empezar a trabajar con los síntomas. ¿Y cuáles podrían ser los síntomas para una pérdida de potencia? Pues puede ser la baja aceleración, la falta de respuesta, eh, que sientas el coche muy pesado, que, pues sí, o sea, uno ya va viendo las fallas que va teniendo. En este caso estamos hablando de la pérdida de potencia. Ahora pasamos con la siguiente columna, que serían las causas probables. ¿Qué podría ser en este caso? Puede ser a lo mejor el filtro de aire sucio, las bujías desgastadas o o algún otro problema con nuestro motor. Y una de las posibles soluciones, pues puede llegar a ser, por ejemplo, el reemplazar el filtro de aire, reemplazar las bujías o en dado caso de que sea un problema más severo, pues revisar las posibles soluciones. Lo siguiente, o la siguiente avería, sería, por ejemplo, que el carro no encienda. Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser una de los síntomas? Pues que el coche al girar la llave, pues no tengamos algún ruido de que quiere encender o simplemente no pueda arrancar. Eso sería uno de los síntomas. Las causas probables podría ser a lo mejor la batería agotada,
descargada, el alternador defectuoso que ya no esté realizando su función correctamente y por ende no esté cargando la batería. Y una de las posibles soluciones, pues puede ser, por ejemplo, empezamos por lo más sencillo, que es cargar la batería. En dado caso de que de que no funcione, se pasa a intentar con una batería nueva. Eh, en dado caso de que no sea, pues se verifican los cables de conexión, que no estén sueltos, corroídos. Y otro de los casos sería, por ejemplo, revisar el alternador, que esté realizando correctamente su función o que esté funcionando. Podemos pasar al siguiente problema, que puede ser a lo mejor el sobrecalentamiento. ¿Cuál puede ser el síntoma? Pues que en nuestro tablero estemos observando que la temperatura está aumentando y, por ejemplo, esos serían nuestros síntomas. Y alguna de las posibles, de las causas probables, pues puede ser a lo mejor una fuga en el sistema de refrigeración, podemos ver a lo mejor humo blanco en el escape, a lo mejor un fallo del termostato o que la bomba de agua no esté funcionando correctamente. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones? Pues bueno, sería por ejemplo verificar y reparar las fugas, reemplazar el termostato, la bomba de agua en dado caso de que sea necesario, limpiar o reemplazar el radiador. Todo esto, como lo dije anteriormente, se va siguiendo un orden, el cual vamos desde lo más simple hasta lo más severo. El siguiente fallo puede ser el fallo del sistema de encendido. Ah, no, eso ya lo dije. Entonces, ahora pasamos al sistema OBD. En el sistema OBD tenemos que el monitor, que es el monitoreo o se basa en el monitoreo de diferentes sistemas del coche, que es posible gracias al sistema, todo esto es gracias al sistema OBD, que facilita el diagnóstico de averías. Cuando algo falla, una luz se enciende en el cuadro de control de tu coche y te avisa que hay algún problema y requiere revisión. Este protocolo de control está regulado por ley y es obligatorio en todos los vehículos. Por ejemplo, en el caso de los coches europeos, el sistema se denomina EOBD. ¿Cómo es que funciona el sistema OBD? Los vehículos que incorporan el OBD tienen una toma exterior en algún lugar, generalmente en la zona de los fusibles, bajo el volante en la o en la puerta del copiloto. Puedes averiguar esta ubicación consultando el manual del usuario de tu coche. El conector OBD del coche se conecta un cable, como lo haces, por ejemplo, cuando conectas un teléfono, es demasiado sencillo, que a su vez se comunica con una central diagnóstico, que por ejemplo hoy en día puede ser una tableta o incluso un smartphone adecuado para ello, y con la aplicación instalada correspondiente. Tradicionalmente, la conexión en los sistemas OBD se hace mediante RS-232 con un cable, pero también podemos encontrar conexiones Bluetooth y Wi-Fi. Y hay vehículos que mediante estos protocolos sin cables se conectan a diferentes dispositivos externos como un ordenador, una tableta o el smartphone, como lo dije anteriormente. El funcionamiento en términos generales de los sistemas OBD, que en sus siglas significa Onboard Diagnostic, se puede resumir en tres pasos. En el primer paso tenemos la recogida de datos. El sistema OBD monitoriza los diferentes sistemas del vehículo a través de sensores incorporados en el motor y el resto de sistemas del vehículo. Por lo general, mediante este sistema se controlan todos los elementos involucrados en las emisiones, como el sistema de inyección, la entrada de aire al motor, tecnología aplicada en los sistemas de control, y todo esto para recoger datos sobre el funcionamiento de dichos conjuntos. El paso número 2 es la transmisión de datos. El sistema OBD transmite los datos que recibe de los diferentes sensores incorporados en el motor y el resto de sistemas del vehículo a la central de control. Todo esto se hace, por ejemplo, generalmente lo hacen en los talleres de coche y cuando llevas tu vehículo a la revisión de mantenimiento con un fallo o una avería concreta, los técnicos pueden encontrarla con vía en la OBD de tu coche. Y el paso número 3 es el análisis de datos. La información recogida por los sensores para la central de diagnósticos ofrece una valiosa información sobre el estado y posibles averías o anomalías detectadas. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de los sensores que son tapados, por ejemplo, al momento de querer vender un vehículo y evitar estafas, muchas veces se desconectan los foquitos y todo esto pues no lo podemos ver a simple vista, pero con el sistema OBD pueden salir a la luz todos estos tipos de fallos y así evitar algún tipo de estafa. El sistema OBD asigna a cada fallo un código de 5 litros, de 5 dígitos, asignado y que sigue un estándar. Todos comienzan por una letra I y luego cada uno de los dígitos aporta una información concreta. En el caso de las letras, podemos encontrar la letra P, que significa que es electrónica de motor y transmisión. La letra B, que es de carrocería, C de chasis y U, que no está definido.
El segundo dígito expresa la organización responsable de definir el dígito. La 0 es la SAE, común en todas las marcas, y el 1, el fabricante del vehículo. El tercer dígito especifica una función concreta del coche. Y el cuarto y quinto dígito se relacionan de manera concreta al fallo del vehículo. Y pues bueno, con esto concluimos nuestra exposición acerca de las diagnóstico y cómo encontrar las averías en los vehículos. Entonces, por nuestra parte del equipo sería todo y muchas gracias. Larga vida a la UPIG.